¿Usted se ve en la posición de poder acompañar la solicitud internacional que en El Salvador la Corte Penal Internacional investigue posibles crímenes de lesa humanidad en el país? O sea, Sí, ¿se ve en la capacidad o está dispuesto a acompañarse a...? nosotros lo hemos mencionado. Ahora, aquí el punto es abrir el país para que se haga la investigación correspondiente, claro. Eso es una deuda de país que tenemos no solamente para los actuales crímenes de lesa humanidad, sino para los que han ocurrido anteriormente. Bueno, desde poco hemos sistematizado más de 100 hitos que dan cuenta de cómo el espacio cívico democrático en el país se ha cerrado desde el año 2019 hasta la fecha. Nos gustaría saber cómo cree usted que su candidatura presidencial puede servir de voz, de megáfono, para poder hacer alguna incidencia para el restablecimiento democrático en el país. ¿Podría contarnos de esto? Sí, definitivamente. Vaya, en primer lugar, nosotros lo hemos establecido, esto del pago de la indemnización de los trabajadores, ex trabajadores del Hospital Nacional Rosales. Uh-huh. No ha sido una coincidencia, ¿verdad, Vana? El hecho de que después de que se habla de la candidatura, después de que se habla que gremio de salud va a participar dentro de la candidatura, vengan a querer indemnizar a las personas. Claro, es algo de justicia social, pero no ocurre por una coincidencia como tal. Entendemos que ha sido este movimiento que ha tenido mucho impacto en la población, en la mente de la gente, y por eso es que el gobierno apresuradamente, porque si tú has visto, le has dado continuidad a este proceso, se habló primero de que ya estaba todo preparado para que las personas recibieran su indemnización. Llega el día que van a entregar la indemnización y resulta que no, que han modificado la forma de entregarlo, que primero iban a hacer contratos GOES y después iban a hacer las personas por ley de salario y les han entregado montos diferentes. Hay personas que se han quejado que los montos son diferentes, etcétera. Entonces, tú ves que no estaban preparados para esta situación. Es algo que lo han tenido que improvisar y esto pues es parte de las denuncias que nosotros hemos hecho a través de este megáfono ya diferente. A propósito de ese megáfono, ¿cuál es su postura sobre el encarcelamiento de Ruth López? Yo lo he dicho, Ruth López es el emblema de muchas personas que están capturadas de forma política. Son capturas o son presos políticos, ya lo declaró así la CIDH. Y nosotros creemos oportuno en este momento que se hable al respecto, no solamente del caso de ella, que es el emblema, sino también de todos los demás presos políticos que existen en el país. ¿Usted públicamente, digamos, abogaría en el contexto de su campaña por la liberación de Ruth López? Bueno, hubo un momento que muchos analistas hablaron de que ella fuera mi fórmula presidencial. Ahora, yo dije en ese momento, respetemos a la persona como tal. No está acá presente, no se puede estar utilizando el nombre de ella para hacer campaña política. Realmente es una persona defensora de derechos humanos y creo yo que merece ese respeto como tal. Por eso nunca lo mencioné. Hoy que tú me lo estás preguntando, yo lo digo abiertamente. Claro que sí, hay que abogar por la libertad de ella y no solo de ella, sino también de los otros presos políticos. Háblenos de usted en este contexto adverso para las voces críticas, de cierre de espacio cívico. ¿Usted no teme, digamos, tener algún tipo de represalia por parte del gobierno? Bueno, sabemos que hay un proceso de despido que se le activó en su contra, pero ya en el marco de su candidatura presidencial, ¿no teme por su integridad, por las consecuencias que pueda tener esto? Sí, definitivamente que sí. Sabemos que no hay muchas personas que se han exiliado por diferentes situaciones. Yo he sido claro en ese sentido. Hasta el momento no he recibido amenazas de muerte, no he recibido tampoco persecución de algún tipo, pero eso no quiere decir que no me pueda suceder en algún momento. Estamos pendientes de eso, siempre vamos con prudencia a los diferentes lugares y estamos conscientes de que algún peligro corre en nuestra vida, pero independientemente de eso, continuamos en nuestra labor. Uh-huh. Sabemos que este es un momento muy prematuro para hablar de las propuestas de gobierno, es decir, recién hace unas horas usted ha sido ratificado como candidato a presidente, pero sí quiero escuchar su análisis respecto al tema del costo de la vida, el desempleo y la pobreza en El Salvador, porque tal como usted lo mencionó hace unos minutos, es la principal preocupación de las familias. ¿Cuál es su análisis del por qué estos aspectos no han logrado ser resueltos en estos últimos 7 años de gestión Bukele? Lastimosamente siento yo que fue la asesoría recibida porque, si tú vistes, liberas de violencia pandilleril, pero en lugar de dejar que la microeconomía de aquellas personas, vendedoras ambulantes, etcétera, se recuperara
con el paso del tiempo, lo que tú hiciste después de combatir la violencia pandilleril es combatir la venta ambulante. Entonces no permitiste que la gente, que es en la informalidad, que es la que sostiene la economía propia del país, se desarrollara. Yo pienso que hubieran dejado unos 2 años por lo menos en lo que la gente se recuperaba. ¿Por qué? Venían de pagar $5 de extorsión. Ellos iban a poder ahorrar esos $5 ya para evitar pagar la extorsión, pero hoy tuviste que muchas personas han sido prácticamente expulsadas del centro de San Salvador y de diferentes lugares y no se les dio una oportunidad real para poder fortalecer su emprendimiento. Entonces tú ves a muchas personas en este momento golpeadas económicamente por este tipo de actividades y que se ven en la penosa necesidad de buscar empleo o de pedir dinero. Hemos visto tantos videos en redes sociales en ese sentido y creemos nosotros que hubiera sido factible por lo menos haber permitido la recuperación económica estos primeros años, sobre todo por el embate internacional que has tenido, la guerra en Ucrania, después la guerra de Irán, etcétera, para poder haber luego reordenado el centro de San Salvador, por ejemplo. Eso en el caso puntual de las ventas ambulantes, pero en términos generales para el país, ¿usted identifica que hay margen para poder mejorar la condición de ingreso o insuficiencia que existe ahora mismo para poder atender una canasta básica alimentaria, vivienda, por ejemplo? ¿Hay margen y cuáles serían las acciones para eso? Es que mira, o sea, veamos la inversión extranjera directa que ha caído en el país. Según nos reportan los especialistas, este semestre del 2026 ha caído un 40% la inversión extranjera directa. Ahora, ¿qué significa eso? Menor cantidad de empleo, menor oportunidad de inversión en las diferentes empresas y en los diferentes emprendimientos para poder salir adelante. Ahora, ¿por qué? Por la inseguridad jurídica que se está viviendo actualmente en el país. Ahora, si tú, desde el gobierno, tú puedes establecer esa seguridad jurídica hacia los inversores extranjeros o hacia el mismo inversor acá en el país, pues creería yo que se le daría la oportunidad para invertir. Uno, en segundo lugar, ¿qué podemos hacer con el emprendimiento como tal? ¿De dónde poder sacar dinero? Bueno, ahí tienes tú una cartera de ahorro llamada Bitcoin. Tiene más de $700 millones. Tú tienes que pagar el próximo año $800 millones para las pensiones. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Vamos a seguirnos endeudando. Todas estas son las situaciones que tenemos que hacer el análisis. ¿Lo voy a hacer yo? No, yo le he dicho, yo no soy economista. Puedo entender algunos términos generales de la economía, pero para eso vamos a llamar a los expertos. En el ámbito de vivienda, ¿usted identifica alguna política a mano del Ejecutivo que pueda ayudar a aliviar la capacidad de la ciudadanía para poder adquirir una vivienda, ya sea propia o con alquiler? Sí, así es. El problema es que nosotros no vemos en este momento proyectos de vivienda popular. Vemos nosotros grandes proyectos valorados en más de $300,000, $500,000 y el acceso oportuno a ellos que podemos hacer. Uno. En segundo lugar, se puede establecer el banco de los trabajadores, pero un banco real de los trabajadores. Es una propuesta hecha desde la Mesa por una Pensión Digna, por ejemplo, para lo que es el rescate de pensiones. Entonces tú vas a tener un banco de los trabajadores donde puedes echar mano para poder hacer construcción de vivienda popular y poder así incrementar, ¿verdad?, el flujo de capital hacia las pensiones, etcétera. Entonces, hay bastantes alternativas que, como te digo, lo han mencionado los expertos, que podemos nosotros tomar desde el Ejecutivo para poder impulsarlas. Muy bien. Usted encarna, digamos, la demanda de un sector sensible para la ciudadanía, que es la salud pública, pero a pesar de digamos, la denuncia que usted ha liderado respecto a la precarización del sistema en el país, la reciente encuesta del UDOP de la UCA solo nos destaca que el 2.3% de los encuestados lo apunta como una preocupación inmediata, digamos, y solo el 3.8% lo identifica como el principal fracaso de la gestión Bukele. ¿A qué cree usted que se debe el hecho de no ver de una manera mucho más presente la preocupación por la salud pública en el país? Yo lo que he dicho con la encuesta de la UCA, que es una muy buena encuesta, que ha planteado que el 60% de las personas ante las opiniones políticas prefiere o abstenerse de su comentario o hacer un comentario que no está acorde a la realidad. Entonces entendería yo en ese sentido que cuando tú le preguntas qué le parece la política de Bukele o qué le parece la política del gobierno con respecto a, la gente lo combina con la palabra política. Entonces da una respuesta que probablemente no es la realidad.
¿Por qué? Porque la misma encuesta te dice que el 70% de la gente ve mala economía en el país, pero que un 62% de la gente dice que debería de continuar el mismo gobierno, ¿verdad? Con las mismas políticas que actualmente está llevando. Entonces, ¿será una contradicción? No. Lo que pasa es que la gente muy inteligente da una respuesta para cuando son cuestiones técnicas, como es, si tú le preguntas de economía, te da una respuesta muy técnica. Sí, me hace falta el dinero, ¿verdad? Pero si tú le pides una respuesta política, la gente te da una respuesta política. El gobierno de Bukele ha impulsado la digitalización de la atención primaria, digamos, de servicios de salud, el primer acercamiento con el sistema, y ha anunciado recientemente la renovación del principal hospital del tercer nivel en el país. De manera breve, ¿usted qué acciones cree que están quedando por fuera para poder pensar en una solución integral del sistema público de salud ahora mismo? La capacidad instalada. Tú viste que desde el primer día hubo un caos completo para poder recibir a los pacientes que trasladaban de otros hospitales. Entonces, la capacidad instalada. Yo les daba 3 soluciones inmediatas. En la primera semana que las pongan, esa cosa va a mejorar. Primero, que volvieran a los convenios con las universidades que tienen facultades de medicina. Normalmente el Rosales tenía un convenio con la Universidad de El Salvador. Entonces tenía internos, externos y residentes. Hoy no tiene ninguno de los 3. Tú veías, por ejemplo, 3 días después hablando de que estaban contratando médicos generales para la atención. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, le digo yo, hay 1.400 médicos en Doctor SV. Saca 1.100 médicos y que vayan a dar la consulta al Hospital Rosales. Ahí tenés garantizado disminuir ya un 75% de la demanda que tenés. Y el otro 25% lo cubrís devuelvan el hospital al Ministerio de Salud. Entonces, lo que mencionábamos nosotros. No hubo nunca la necesidad de crear una junta directiva con más de 8 personas que te ganen más de $10,000 cada uno de ellos para ejecutar el desastre que tuviste en los hospitales. Entonces, deroguen la ley de la Red Nacional de Hospitales y devuelvan el hospital al Ministerio de Salud. Muy bien. Doctor Aguirre, ya estamos en los últimos bloques de esta entrevista. Es importante para nosotros tratar de entender cómo se produce el acercamiento que tiene usted como un actor por fuera de los partidos políticos con el FMLN. Quisiera que nos contara cómo se dio ese acercamiento, con quién conversó usted dentro del partido para que su candidatura fuera aprobada. Sí. Se acercan a mí, se acerca Movimiento Poder Ciudadano. Dentro de ellos está la licenciada Mibelín Pineda, está la licenciada Estonia Hernández, está el ingeniero Muñoz, el licenciado Israel Osorio, entre otros, que se acercan ese día y me dicen, doctor, venimos a proponer la candidatura a la presidencia. En ese momento, por diferentes situaciones, como yo le he mencionado, y como tal es el despido de una doctora de mi junta directiva, que me lleva a tomar la decisión de algo más hay que hacer, ¿verdad? Esto ya viene por la junta directiva de Simetriz, ya vienen por el sindicato y nosotros yo no puedo permitir que se detenga la actividad del sindicato. Es en ese momento que decido, ¿verdad? Este análisis para optar a la candidatura. Lo que ellos establecen del Movimiento Poder Ciudadano es que han tenido pláticas con dirigencia del FMLN para poder ofrecer esa candidatura. Entonces ellos me mencionan nombres como, por ejemplo, Manuel Flores, doctora Rina de Araujo, el ex canciller, el licenciado Carlos Castaneda, entre otros, que con ellos nos íbamos a reunir para que ellos vieran que esta era una solicitud seria y no era una cuestión que ellos venían a ofrecer así nomás. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, me reúno yo con la junta directiva del Movimiento Poder Ciudadano. Previamente se habían reunido con ellos y ellos me presentaron, ¿verdad?, con esta junta directiva del partido. Entonces ellos digan, mire, el doctor dice que está en la disposición para poder ser candidato a la República, y es como el partido pues dice, bueno, está el partido para utilizarlo como vehículo, y así es como se dan los acercamientos. Una candidatura de su tipo, que es de una persona que no viene de las filas orgánicas del FMLN, y ya ocurrió con la candidatura de Mauricio Funes en el año, candidatura y posterior elección como presidente en 2009. ¿El FMLN le estableció a usted alguna condición para que fuera candidato a la presidencia? No, ninguna. Ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. ¿Y usted por qué no le ha establecido ningún tipo de condición al partido?
Ahora, cuando me refiero a condición, ni condición económica o condición política, etcétera. Lo único que le dijimos nosotros, siempre vamos a establecer que somos un binomio, o sea, somos una alianza, ¿verdad? No está absorbiendo el partido al movimiento ciudadano, ni tampoco el ciudadano absorbiendo al partido político, sino simple y sencillamente utilizando al partido como el vehículo para poder acceder al poder. Ese es el planteamiento que nosotros teníamos, uno. Y en segundo lugar, que las decisiones tenían que ser consensuadas, o sea, unánimes, no de la mayoría. Porque no se trata de buscar mayoría, sino se trata de realmente empujar todos a la misma dirección. Pero usted tuvo ya la posibilidad de hablar de estas condiciones, les vamos a llamar, con la dirigencia del partido. Con ellos, con los directivos del partido. ¿Ya habló usted con ellos? Con Manuel, con los que mencioné. Sí, habló y estableció eso. Pero estableció condiciones de que no se iban a involucrar de manera unilateral. Correcto. Sí, o sea, tú lo has visto, por ejemplo, la utilización de gabacha, la utilización de colores políticos, la utilización de todo esto, lo hemos dicho nosotros, somos el movimiento ciudadano, ¿verdad? No somos el partido. Entonces, no vamos a utilizar en ese sentido distintivos del partido porque venimos del movimiento ciudadano, que estamos acompañándonos del frente para acceder al poder, porque es la vía constitucional que se establece, es algo diferente, ¿verdad? Y no es la absorción de uno. Bueno, tiene todo el sentido, digamos, en la estrategia de lo que usted está planteando, pero mi pregunta es, ¿el FMLN no solicitó nada, ninguna contraparte, digamos, de esa condición que establecieron ustedes como movimiento ciudadano? No. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la manera en la que van a intervenir en el diseño de un plan de gobierno, en la manera en la que van a intervenir en el financiamiento de la campaña electoral. Sí, claro. No, en ese sentido, condicionamiento como tal, no. Que ellos que han dicho que van a participar en la elaboración del, pues eso es parte de la alianza, pues, es parte de la articulación. Pero el hecho que ellos propongan. No hablaba de los términos ni cuánto se involucra uno y otro, digamos. Correcto. Ahorita estamos en el esfuerzo de la construcción del plan de gobierno. ¿Qué personas o en qué campos del Ejecutivo ellos van a tomar o no posesión? Eso no se ha tocado hasta ahorita. Creo yo que no es un punto de honor por el mismo hecho de que estamos pendientes en ganar las elecciones, o sea, en presentar una alternativa viable a la población. Es decir, ¿usted no advierte el temor que el FMLN en algún momento quiera apropiarse de esta candidatura y tener una incidencia que lo deje a usted por fuera o, digamos, que lo desplace al momento de tomar decisiones? ¿Eso no le preocupa? Es que más que preocupación realmente es lo que uno espera. O sea, ¿por qué? Vaya, quiero plantear este punto. O sea, yo, por ejemplo, soy nuevo en este sentido. Ya ellos tienen experiencia, obviamente una experiencia que no puede dejarse de lado. Claro, entonces lo que queremos nosotros es que desde el movimiento social ellos sean como el vehículo, pues. Ahora, dentro del vehículo es la estrategia comunicacional, la estrategia política, la estrategia de construcción del plan de gobierno. Todo esto es lo que nosotros esperamos que ellos aporten la parte experimental, o sea, la parte de experiencia en ese sentido. Me imagino que usted no es ajeno a la estructura del partido, no es ajeno a los intereses políticos que han sido públicos, digamos, dentro de parte de la dirigencia del FMLN. Y quiero preguntarle de manera particular sobre ese vínculo comercial que ha existido entre José Luis Merino y la familia Bukele en el pasado. Es decir, ¿eso no le genera a usted algún tipo de desconfianza? ¿Se siente cómodo, digamos, con ese antecedente que un dirigente como Merino ha tenido con la familia presidencial? Sí, de tenerlo ahí enfrente de nosotros no lo hemos tenido. O sea, el punto es ¿qué podemos ofrecer o con qué garantía podemos nosotros trabajar? Ahora, el problema es, independientemente de esa forma de pensar, ¿cuál es la garantía de trabajo que nosotros tenemos para la gente? Porque si nosotros empezamos a creer que nuestro aliado realmente es un traidor, entonces, ¿qué hacemos ahí? Definitivamente. No lo puedo yo pensar de esa manera. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí si pienso que mi aliado es un traidor y que está siendo traidor desde el primer momento? Entonces, yo por lo menos ese pensamiento no lo tengo y por eso es que nos estamos respaldando de la militancia. La organización, el órgano, o mejor dicho, el área organizativa es importante, claro que sí. La dirigencia es importante, claro que sí, pero más importante es la base que está ya organizada y es la que va a ayudarle al movimiento a poder tener a poder entrar dentro de los lugares, dentro del territorio,
para poder tener más comunicación con la gente. Es que a eso me refería cuando le preguntaba sobre las condiciones que usted también pudo haber establecido con el partido, porque no entra a una institución que no tiene un antecedente y que ha sido cuestionada por diversos aspectos, dentro de esos, por ejemplo, la transparencia misma del instituto. Digamos, esos aspectos de la letra chica del contrato de la alianza entre usted y el Frente no le hacen ahorita mucho ruido a usted, entiendo, al nivel de la transparencia del partido, al nivel de la transparencia de los negocios de sus dirigentes. Eso no es algo que a usted ahora mismo le incomode. Pero ¿de cuáles dirigentes? El problema es que de los dirigentes que yo he conocido, a Manuel, no sé qué empresas tiene. O sea, si hay una investigación al respecto, sí sería bueno y oportuno conocerlo. Yo que sepa, no tiene grandes negocios. Igual la doctora de Araujo, igual el licenciado Castaneda. Entonces, no sé en ese sentido qué deberíamos de profundizar aún más. Porque yo tengo entendido que la mayoría de dirigentes que han tenido problemas en este momento o están exiliados o están presos otros, u otras personas ya, bueno, han tenido que huir del país por esas situaciones. Entendería yo que las personas que se encuentran en este momento en el partido no deben nada porque también estarían siendo perseguidos políticos. Pienso en temas... o perseguidos por la justicia. Pienso en temas tan procedimentales en la transparencia, algo mucho más inmediato. Por ejemplo, cuando se confirma que usted ha sido ratificado con más del 50% del apoyo de la militancia, no vimos por parte del FMLN transparencia e indicar cuál era el padrón que a usted lo eligió, cuántos fueron los votos que a usted le llevaron a ser candidato presidencial. Esto lo hemos visto de igual forma en los otros partidos políticos. Es decir, esta opacidad de elección interna no es propia del Frente, pero no lanza un buen mensaje de manera ejemplarizante, digamos, hacia el resto. Ese tipo de aspectos de la transparencia en el proceso electoral, por ejemplo, no le preocupan a usted. Bueno, un ejemplo, hay 18,000 afiliados en el Frente, ¿verdad? Que me digan que llegaron a votar, ellos me pueden decir que llegaron a votar 17,999, que solo una persona dejó de votar. ¿Cómo voy a garantizar yo esa situación, verdad? Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que estar, ¿cómo le digo? Pendientes de realmente qué sucedió, ¿verdad? Esos datos, entendería yo, los tiene la Comisión Especial Electoral, ¿verdad? Y que en algún momento, si yo en este momento yo lo necesito, pues obviamente me tienen que dar esa información. Ahora, la relevancia de conocer cuántas personas votaron por mí, ¿verdad? Sabiendo el padrón electoral, esto dentro del Frente no vería yo como la necesidad de. ¿Cuál es la necesidad de saber cuántas personas votaron por mí? ¿No le parece importante transparentar qué tan legítima es su candidatura respecto al universo de votantes del Frente? Yo entiendo que es más del 99% que votó. O sea, ¿cuál es el dato? O sea, ¿qué dato tenemos para respaldar ese número? Pero usted por eso le pregunto. O sea, el problema es que... o sea, tenemos la versión oficial del partido. Entiendo ese punto, correcto. Pero a usted como candidato presidencial con una identidad muy externa al partido que aboga por la transparencia, no le interesa saber de manera clara cuánto fue. Por ejemplo, votaron 10,000 personas y las 10,000 personas votaron 9,500 por mí. O sea, a eso me entiendo yo que se está queriendo referir, pues. O sea, del total del padrón, ¿cuántas personas votaron? Muy bien. Serían datos entonces que preguntar. Yo realmente no veo la necesidad en este momento porque yo entiendo que es un proceso interno que ha sucedido. Ahora, pero habla de la salud del partido político respecto a cuántas personas del instituto están participando en sus elecciones internas, ¿no le parece? El problema es que yo vengo de la participación ciudadana, donde no son cientos de miles de personas que nos respaldaron en las calles o que me han respaldado en las diferentes conferencias de prensa que he dado. Yo entiendo el momento político que estamos viviendo en este momento, donde no la mayoría quiere ponerse una camiseta de X o Y partido político, o que en este momento, ¿por qué? Porque están trabajando en ministerios, están trabajando en diferentes lugares donde pueden verse beneficiadas o no de que las identifiquen con un partido político. Entonces, si es importante, claro que es importante, no en ningún momento lo niego. Ahora, que para mí es relevante, no, para mí no lo siento relevante. Yo sí lo que voy a sentir relevante es el momento de las votaciones directas de la población. Ahí sí quiero saber yo cuántas personas realmente votaron por mí. Muy bien, tengo un par de preguntas antes de cerrar la entrevista, doctor. El 59.7% de los ciudadanos encuestados por el UDOP ha señalado que no tienen un partido político de preferencia. Es decir, hay pues, una orfandad de representación política en el país ahora mismo en cuanto a partidos políticos. ¿Qué cree usted que le hace falta al FMLN para volver a encantar o generar algún tipo de
de esperanza a la ciudadanía para que vean en ese instituto un instrumento viable? Mayor presencia en el territorio, eso es lo que se le aconsejaría en esa situación. Ahora, la situación se está moviendo más a movimientos o más a personas. Si nosotros vemos el partido en el gobierno igual, ¿verdad? El presidente actualmente tiene una ponderación y el partido tiene muchísimos puntos más abajo que eso. Entonces, creemos nosotros que ahí es donde se están moviendo, qué es lo que la expectativa que la población puede tener con respecto a una persona y qué va a ofrecer en su plan de gobierno. Entonces, creemos nosotros que ahí va a estar el clic que puede hacerse con aquellos que están indecisos. El hecho de que estén indecisos en este momento no quiere decir que no van a ir a votar. Muy probablemente vayan a votar y probablemente vaya a ser un voto de castigo por lo que ha sucedido en la fecha. Usted dice que está ahora mismo una tendencia de una mayor simpatía personificada de la política y no de partidos políticos, digamos. ¿Usted asume algún tipo de responsabilidad de devolverle con su figura, con su candidatura, legitimidad a un FMLN que está deteriorado? Es decir, ¿usted asume ese reto también dentro de esa candidatura? Desde el movimiento social, bueno, nosotros venimos desde el movimiento social. Estamos utilizando obviamente al partido para poder acceder al poder y alguna ventaja debe de sacar también el partido de esta. Pues nosotros, como le digo, yo no veo con ojos de desconfianza en este momento a la dirigencia ni al partido como tal. Creo yo que en ese sentido podemos aprovechar ambos, tanto la experiencia que tienen ellos desde la militancia como el hecho de que vamos nosotros empezando en esta actividad y creemos nosotros que puede sacarse pues tanto para uno y para otro una ventaja o un beneficio. Muy bien. Para cerrar esta entrevista, doctor, usted mencionó durante su presentación como candidato ya ratificado, bueno, en el proceso de la ratificación, usted mencionaba que buscarán financiar la campaña electoral con aportes de la ciudadanía, mencionó. Pero a la luz de todo lo que hemos conversado, del temor de la ciudadanía de pronunciarse sobre un partido político en particular, de las bajas simpatías que ahora mismo el FMLN tiene, o al menos hasta mayo de 2026, ¿no le parece que se corre el riesgo de iniciar la competencia de financiado? ¿Y qué tipo de retos puede implicar esto para su candidatura? Claro que sí, el financiamiento no es muy grande, sabemos esa situación. Pero muchas de las personas que se nos han acercado de forma voluntaria. Hasta la fecha yo no he recibido a nadie que me venga a decir, mire doctor, por $10,000 aquí le ofrezco mi camión o le ofrezco mi trabajo en medios de comunicación, etcétera. Por el momento no hemos recibido ese tipo de peticiones. Yo le he dicho, bueno, porque hay personas, analistas que yo he escuchado que necesitan 25, 50, 100 millones de dólares. O sea, no entiendo yo esa cantidad enorme de dinero. Uno dice, no es que es para comprar voluntades, no, es que es para pago de diferentes voluntades. Entonces, yo hasta el momento lo que he recibido son proposiciones de voluntariado. Ahora, que va a haber que pagar gasolina, que hay que pagar alimentos, que hay que pagar esas cosas, pues definitivamente tenemos que ver de dónde se van a sacar. Ahora, algo que el partido ha demostrado es, por ejemplo, el hecho de hacer actividades de ventas de diferentes situaciones, alimentos, bebidas, etcétera, otro tipo de actividades para recaudar fondos. Creo yo que el movimiento Poder Ciudadano tiene la misma experiencia y de esa manera nos vamos a ir moviendo. Ahora, si van a haber donantes masivos o que proporcionen una cantidad enorme de dinero, no sé, 10,000, 20,000 dólares, etcétera, pues obviamente ellos, entiendo, la mayoría de ellos siempre solicitan cierta, solicitan como protección en ese sentido. No sé en ese campo cómo se hará. Entiendo yo que hay que ser transparentes en esa situación, pero cuando el donante pida que no se le manifieste o que no se le diga, ¿verdad? Entonces, ¿ante quién si realmente se va a tener que hacer eso, ¿verdad? Si ante la opinión pública no se puede. Ha sido una constante de los candidatos a la presidencia que hemos entrevistado en distintas coberturas electorales no ser transparentes sobre el financiamiento electoral. ¿Usted se compromete al cierre de la campaña electoral a romper con esa tradición opaca con focos y poder comentarnos cuánto ha sido el monto recaudado, cuánto se ha gastado en campaña y al menos saber en términos generales cómo ha sido la composición de esos financistas? ¿Podría usted comprometerse? Claro que sí. Ahora, el punto es, por ejemplo, yo hasta ahorita yo no he solicitado dinero de nadie. Entonces, mi gasolina, mi alimentación, etcétera, la estoy pagando yo de mi dinero y de todo lo demás. Entonces, en ese punto, no sé de qué manera las diferentes personas están actuando en esa misma forma y
si el partido político tiene donantes o si han iniciado a entrar ingresos directos al partido por la participación ya del candidato. Entonces ahí sí habría que, esas cosas son las que debo determinar y cómo vamos nosotros a hacer el hecho de qué es el dinero que entra para la campaña como tal y cuál es el dinero que entra como partido político y el movimiento Poder Ciudadano. Entonces, cuando yo realmente tenga eso bien definido, con mucho gusto lo vamos a establecer. Doctor Rafael Aguirre, gracias por darle esta entrevista a Focus. Apreciamos que sea el primer candidato presidencial y del proceso electoral que nos da una entrevista y estaremos pues siguiéndole también los pasos en ese proceso. Gracias a Foco, gracias a todos por haber estado pendiente de la entrevista. Cualquier cosa en nuestras redes sociales, con mucho gusto las vamos a aclarar y vamos a seguir analizando eso. Muy bien, también a ustedes les agradecemos su sintonía en esta entrevista. Les recordamos que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Focus TV, y en nuestro sitio web, focustv.com.